Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera, y a su equipo. Buenos días también a los medios de comunicación y a la gente que nos pueda ver por internet. Señora consejera, lo primero que quiero hacer en nombre de mi grupo es felicitarla. Felicitarla por tener la oportunidad de presentar unos presupuestos cuantitativamente superiores, muy superiores a los del año 2017. Disponer de más recursos ofrece más oportunidades, siempre y cuando sean unos presupuestos que se alineen con las necesidades reales de los canarios y del interés general de los canarios. Hemos analizado en el escaso tiempo que hemos dispuesto para poder hacerlo, que se han incorporado demandas que reiteradamente hacemos desde el Partido Socialista, como la carrera profesional, el Servicio Canario de la Salud, no con los efectos temporales que a nosotros nos gustaría, los sexenios en el ámbito de educación, la reducción del IGIC para los menores de 35 años, faltan otros colectivos, y ahí está la ley presentada por el Partido Socialista, por el Grupo Socialista, el aumento de la financiación a los servicios públicos fundamentales o el aumento de la financiación también para la educación infantil de 0 a 3 años, todavía lejos de nuestros objetivos. La pregunta que nos estamos haciendo desde el Partido Socialista no es si estos presupuestos son buenos o malos, o si son mejores que los de 2017. Esa pregunta tiene una respuesta obvia cuando estamos hablando de unas cuentas que crecen 983 millones de euros o 767 sin contar con la deuda pública, y que concentran además importantes recursos en sanidad, educación, servicios sociales, en la que existía un déficit histórico de financiación. La pregunta que nos hacemos es si despliegan toda su capacidad para dar respuesta adecuada a las necesidades reales de la población. Eso creo que debería ser la pregunta que nos deberíamos hacer todos. Por primera vez en los últimos 6 años podemos hablar de unos presupuestos realmente expansivos, son un perfecto punto de inflexión para decidir qué modelo de Canarias queremos construir, uno de servicios públicos potentes, donde prime la equidad, o uno donde las condiciones de vida digna dependan de las rentas familiares de cada uno. Por eso, con el tiempo limitado que tenemos, pues voy a centrar mi intervención en analizar el proyecto de presupuesto de 2018 desde 3 dimensiones: la cohesión social, la cohesión territorial y el cambio de modelo productivo. Esto evidentemente es casero, no son tan bonitas como las presentaciones del Gobierno, pero yo creo que va a servirnos de instrumento, de conducto de la intervención. En una región donde los indicadores socioeconómicos se caracterizan por altas tasas de desempleo, creo que en eso lo podemos compartir, y además un 44,6% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social, creemos que el Gobierno debería hacer los mayores esfuerzos posibles para combatir este drama con la política, con los presupuestos, y dejar de asumir que para los canarios es algo estructural y sin solución. Analicemos si estos presupuestos procuran la cohesión social a través de la prestación de servicios públicos, así como la redistribución de la riqueza en Canarias. Señora consejera, si existe una política que se distingue por medir su esfuerzo de gasto en función de su peso con respecto al PIB, esa es la sanidad. Además, si algo caracteriza a nuestro sistema sanitario es la equidad, por aquello de ser universal y gratuito, y por tanto su función de redistribución de la riqueza. Es cierto que aumenta el presupuesto para sanidad en términos absolutos, pero no es menos cierto que a pesar de recuperar un presupuesto similar al del año 2009, cuestión que reiteradamente se nos vende, el presupuesto que se nos presenta es menor al de aquel año en relación al PIB, pasando de suponer en 2009 el 7,18% del PIB al 6,29% en 2018. Esto en un contexto de más centros sanitarios abiertos, con lo cual más gastos estructurales, una población más envejecida con enfermedades crónicas más presentes y tratamientos más costosos. Además, la política sanitaria pierde peso entre las prioridades del presupuesto, porque pasa de representar del 41,17% del gasto del presupuesto en 2017 al 39,83% en 2018. Conclusión: se reduce el esfuerzo de gasto en sanidad pública. Con respecto a educación, el panorama es similar. Educación pasa de suponer el 23,73% del presupuesto en 2017 al 22,62% en 2018, renunciando al objetivo de acercar el gasto en educación al 4% del PIB en 2018, tal y como hemos acordado todos los grupos políticos presentes en esta Cámara, excepto, eso sí, Coalición Canaria. Además, el porcentaje con respecto al PIB
no se incrementa con respecto a este año 2017, se mantiene igual. Entrando ya en el bloque de políticas sociales, empleo y vivienda, lamentamos que siendo el incremento del presupuesto superior al 12%, las políticas de fomento del empleo, el principal problema de Canarias, lo hagan un 8%, un 33% menos de la subida que la subida general del presupuesto. También debemos aclarar que la mayor parte del incremento del gasto en políticas sociales se debe principalmente a proyectos de inversión, a cemento, a construir, y no a políticas para garantizar la cohesión de nuestra sociedad y hacerla más fuerte, más estable, más capaz y más humana. Basta un dato para darse cuenta de ello, señora consejera. La prestación canaria de inserción solo aumenta un 1%, por debajo de la inflación prevista. Pierden poder adquisitivo. Y lejos de acercarse al objetivo deseable que hemos planteado el Partido Socialista, que es el salario mínimo interprofesional. Esto si analizamos el texto articulado, porque si analizamos las partidas económicas, la cuantía se mantiene igual, intacta, crecimiento 0%. Además, se renuncia a ejercer la competencia que tiene el Gobierno de Canarias y complementar las pensiones no contributivas, uno de los factores que inciden a la pobreza en Canarias y que también hemos planteado insistentemente desde el Partido Socialista. El aumento más significativo es el de 15 millones de euros para prestaciones de dependencia, que responden evidentemente a las altas que se van incorporando al sistema y que me gustaría saber si esa partida es la que nos pretenden vender como plan de la pobreza por 15 millones de euros y si no, si nos podría indicar en qué parte del presupuesto, qué partida presupuestaria ustedes identifican como plan contra la pobreza, tal y como ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias antes de ayer y que nosotros no la encontramos. En resumen, no hay una verdadera apuesta por los servicios públicos fundamentales. Hay más dinero, eso sí, pero no existe esa apuesta, sino todo lo contrario. Siguiente diapositiva. Hablamos ahora de las medidas fiscales. Primero decir que los tributos no solo sirven para financiar los servicios públicos, tienen un componente de redistribución de la riqueza y otro de incentivos además a cambios de comportamiento entre los consumidores. En cuanto a la batería de medidas fiscales que se proponen, algunas como la eliminación de la denominada tasa rosa, la reducción del IGIC a las telecomunicaciones o la vivienda habitual de jóvenes menores de 35 años o el incremento de los impuestos al tabaco, las compartimos plenamente. Pero no podemos dejar de expresar nuestra decepción por su falta de valentía a la hora de plantear tributos a los alimentos altos en azúcar, grasas saturadas, en definitiva ultraprocesados, tal y como llegó a insinuar hace tiempo. Teniendo como tenemos en Canarias el mayor índice de obesidad infantil de todo el Estado español, que estamos hablando de que la mitad de los niños en Canarias tienen sobrepeso u obesidad. Lo que lamentamos, señora consejera, es no haber dado oportunidad a este Parlamento a un debate de reformas tributarias presentando una ley de medidas fiscales y poder profundizar sobre la oportunidad de alguna de las medidas que introduce en la ley de presupuesto o la ausencia de otras, porque también echamos de menos algunas. Y le pongo un ejemplo. Mire, la deducción por gastos por enfermedad, que abarca, por ejemplo, querer dar a luz el parto en una clínica privada, sin límite de renta. Lo primero que le quiero poner sobre la mesa ¿es el embarazo y el parto una enfermedad? Creemos que no. Ustedes lo ponen como gastos por enfermedad. Segundo, ¿hay lista de espera en Canarias para acceder a un paritorio público? Me parece que tampoco. Entonces, estos gastos realmente no son derivar gasto público a la sanidad privada. No solo es discutible la naturaleza de algunas deducciones, y le he puesto solo un ejemplo, por las que se pretende incentivar el uso de la sanidad privada mediante recursos públicos, porque son recursos que se dejan de recaudar y que actualmente, y como puede ver en la presentación, se desechan en otros territorios como por ejemplo Cantabria. También hay que decir que en una región donde la base imponible del ahorro media del IRPF no llega a los 18.500 euros, según datos de la Agencia Tributaria Estatal, resulta también discutible que el alcance de algunas deducciones llegue a rentas de hasta 39.000 euros en declaración individual y 52.000 euros en conjunta. Les pongo, mire, el ejemplo de Castilla y León, que no son nada sospechosos de ser rojos, con mayor renta per cápita que Canarias, donde los límites los establecen en 18.900 euros para la declaración individual o 31.500 euros en el caso de la conjunta. Como le dije antes, para gastos por enfermedad ni siquiera se plantean límites de renta, con lo cual
Pensemos qué tramos de renta cree que se van a beneficiar de estas deducciones. ¿No se da cuenta de que realmente solo se beneficia a las clases medias altas? ¿No es consciente de que está introduciendo un factor de desigualdad? Pasemos ahora de la cohesión social a la cohesión territorial. Seré breve porque queda cada vez menos tiempo y solo quiero mostrarle algunos datos del presupuesto, así como lo verdaderamente ejecutado en años anteriores, porque como se ha dicho aquí, una cosa es lo que se pinta y otra cosa es lo que se hace. Lo primero que me gustaría preguntarle, más allá de las cifras absolutas, es a qué se debe la diferencia en los incrementos de presupuesto de operaciones de capital entre 2017 y 2018, inversiones y transferencias de capital para cada una de las islas. Si puede darnos una explicación por qué, no le digo las cifras absolutas, sino por qué algunas islas crecen sus operaciones de capital en un 150% o un 112% y otras un 26%. Lo siguiente que le voy a mostrar ya no es lo presupuestado, sino son lo ejecutado en capítulos 4, 6 y 7 en los últimos 4 ejercicios cerrados, 2012, 2016, insularizado y per cápita, por persona. Este es el capítulo 4. Como puede ver, hay grandes diferencias entre islas, y ya independientemente si son capitalinas o no capitalinas, o si es Gran Canaria, o si es Tenerife. Si alguien tiene interés, yo le puedo dejar copia después, y las tablas que soportan estos datos. Aquí tiene el capítulo 6. Como puede observar, las diferencias se agudizan, ya no si es entre capitalinas o no capitalinas, o Gran Canaria o Tenerife. Nosotros lo que estamos aquí planteando es la cohesión territorial de todos los canarios por igual. Y si nos vamos al capítulo 7, que son las transferencias a los cabildos para la ejecución de inversiones, principalmente cabildos, nos encontramos con alguna disfunción que también nos gustaría que nos diese alguna explicación al respecto, si es que la tiene. Desde luego es dramático, y quiero recordar también que independientemente que haya presupuesto o no, la falta de ejecución en inversiones sanitarias es un ejemplo de ello. Solo en agosto se había ejecutado un 10%, en la isla de Fuerteventura un 1%, ¿no? 6 millones de euros tenemos de presupuesto para 2017 para el Hospital de Fuerteventura, y le pongo solo ese ejemplo, se han gastado 60.000 euros. Pero es que más dramático es que nos aparece en el documento que nos ha enviado una previsión de superávit de 302 millones de euros, que eso unido al déficit autorizado y no gastado, quiere decir que en Canarias se han dejado de gastar 403 millones de euros que se podían haber gastado. 403 millones de euros que no se van a ejecutar con la situación de pobreza y desempleo que existe. Como puede observar, las diferencias entre islas son bastante significativas, no solo entre islas capitalinas y no capitalinas, y la evidencia muestra claramente que están lejos de la actuación de un buen gobierno que mire a todos los canarios por igual. Pero si esto es grave, señora consejera, volvemos a la principal política que ofrece equidad a la ciudadanía, que es la sanidad. Como puede observar, el gasto sanitario público per cápita en islas como Lanzarote y Fuerteventura en relación con otras islas, sean o no capitalinas, con el añadido de que estas dos islas además tienen una alta presión turística sobre sus servicios sanitarios, es en ocasiones hasta la mitad. Se gasta la mitad que en otras islas, por persona. Y le pregunto, señora consejera, ¿van a corregirse estas desigualdades con estos presupuestos o se van a incrementar? ¿Apuesta este gobierno más allá del clientelismo y el interés político por la cohesión territorial en Canarias? Y para finalizar, unas breves reflexiones sobre el cambio de modelo productivo. Los presupuestos no apuestan por un cambio sostenible en el modelo productivo, sino más bien en reincidir los mismos errores del pasado. Mire, la apuesta por la construcción está presente claramente en las intervenciones y los diseños del presupuesto, sea la consejería que sea, incluso en servicios sociales. Sin embargo, las partidas de gastos vinculadas a un cambio de modelo más basado en la economía del conocimiento siguen tendencias negativas. Y le pongo dos ejemplos. Los gastos en infraestructura aumentan un 80%. Los gastos relacionados con la I+D+I, la investigación, desarrollo e innovación, se reducen en un 14,68%, teniendo un presupuesto expansivo de estas dimensiones.
En resumen, consejera, si hay más recursos, pero no son unos presupuestos que mejoren la cohesión social, no apuestan por la cohesión territorial y mucho menos pretenden un cambio de modelo productivo. Y es que a pesar de... Señor portavoz, ya tiene usted los 15 minutos para que sepa que le quedan 1 minuto. 2. Vale. Y es que a pesar de tener más recursos, lo que observamos, señora consejera, son unos presupuestos que profundizan en la desigualdad, insolidarios y que apuestan por el cemento y no el conocimiento. Por último, permítame una frase de Winston Churchill que espero que les quede grabada para el debate de enmiendas. Y es que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. Muchas gracias.